¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock, disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que se escribe día a día. Y como todos los viernes, y como ustedes ya lo ven, están listas las cartas. Está lista la mesa. Está lista la ruleta del poder, porque se viene la conversación diferente de día viernes en el póker político. Es como música de casino esto, ¿no? Senador Chaguán, bienvenido nuevamente. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Se repite el plato. Así es, muchas gracias por la invitación. Saludos grandes al paraíso. Muy visto el programa, ¿eh? Sí, pero muchos comentarios. Por supuesto. Le mandamos un cariño grande a toda la gente que nos ve y que después también nos sigue en YouTube. Porque salimos y después salimos en YouTube y ahí están todos los comentarios. Buena onda siempre, así que muy bien. Senador, bienvenido entonces. Muchas gracias, muchas gracias. Diputado Juan Santana. ¿Cómo está? Bienvenido también. ¿Usted había venido antes acá? No había venido, primera vez. Así primera vez que viene acá. Muchas gracias por la invitación, Frey. Muy contento de estar acá. Y en la región de Atacama también se ve esto. Saludo grande al norte. Además viene como jefe de bancada, así que debutando aquí también como jefe de bancada del Partido Socialista, diputado. De la bancada. Bienvenido. Muchas gracias, Frey. Diputada, ¿cómo está? Muy bien. Bienvenida también, ¿eh? Daniela de Serrano. Estar acá nuevamente. ¿Usted había venido antes también? Sí, Pues? sí, habíamos Desde el estado PC. acá. Sí. Bueno, muy buena. ¿A dónde quiere saludar usted? ¿Qué distrito? El distrito número 12. Pero podría decir, bueno, acá se ve harto dentro de la región metropolitana, pero es difícil muchas veces ver la localización de dónde nos miran, pero yo tengo, por ejemplo, a mi conserje que me dice, la vi. La vi y siempre me lo dice. Muy bueno el programa de Free Stock. Gracias, muy amable. Saludo, cariño grande a todos los que nos siguen y nos apoyan y que reflexionan junto a nosotros, porque aquí buscamos, como bien ustedes también lo saben, la conversación y la reflexión ciudadana, sobre todo en un año tan importante como este que estamos viviendo. Bueno, me ha habido harto año importante en los últimos tiempos acá, pero este año está muy, muy entretenido. Ya se sabe la mecánica, entonces. Vamos destapando cartas, vamos conversando. Yo, mientras menos trabaje aquí, mejor. Si ustedes quieren, se pueden interrumpir o pueden aportar o complementar alguna idea. Y ustedes, siempre lo decimos, la reflexión continúa en su casa para seguir adelante con nuestro póker político. Daniela, comencemos con usted, diputada. De vuelta su carta. Te voy a dar vuelta y la tengo que poner acá. El voto migrante. Perfecto. Ha sido una discusión muy importante dentro de la Cámara, bueno, dentro de ambas cámaras en realidad, pero ahora, recientemente en esta semana, y donde yo quiero poner esta reflexión porque el voto migrante muchas veces no es bien tratado, sobre todo en materia de discusión, porque hoy día estamos hablando de ver la voluntariedad de la multa, pero que realmente no provoca una igualdad ante la ley, no provoca también una equitativa distribución de las cargas, y creo que en estos momentos está siendo instrumentalizada esta discusión. ¿Por qué? Porque cuando lo estuvimos discutiendo el año pasado, se acusó al gobierno de estar discutiendo 4 meses antes de las elecciones. Ahora nuevamente se pone esta discusión, pero con al menos lo que yo veo, un discurso un poquito engañoso, que tiene que ver con que quitémosle los votos a los migrantes a través de que hagamos voluntaria esta obligación, pero realmente no hay un debate de fondo que tiene que ver con el de la ciudadanía. ¿Cuáles son los deberes que te otorga? Y finalmente, si nosotros y nosotras vamos a dar esa discusión, realmente quiénes pueden votar y no solamente por la obligación a través de la multa. Pongámosle un poco de contexto a la conversación, hablemos también un poco de cifras, pero comencemos con este titular sobre lo que está ocurriendo con esto tan importante. ¿Quiénes tienen derecho a votar en el país? Y hasta aquí, de hecho, también tienen aquellos que son migrantes. Esto ocurrió el lunes, entre dardos por cálculo electoral y rechazo a política de arepa y ron. Así se conversó esto. Cámara aprueba proyecto que fija multas por no votar. La iniciativa seguirá tramitándose en la Comisión de Gobierno Interior para destrabar las sanciones de la población migrante que reside en el país, y por ahora el proyecto avanza con sufragio obligatorio y sin multa para los extranjeros que tienen derecho a voto en el país. Veamos algunas cifras de quiénes son, ¿no? Mire, fíjense que según datos del Servicio Jesuita a Migrantes, a 2024, o sea, el año pasado, se registraban 786.470 extranjeros, o sea, casi 800.000 extranjeros en Chile que están habilitados para sufragar. De ese total, 191.000 corresponden a peruanos, 174.000 a venezolanos, 95.000 colombianos, 76.000 haitianos. O sea,
primero peruanos, segundo venezolanos, colombianos y luego haitianos, ¿no? Ahí está un poco el desglose que hace la tercera también de estas cifras. Y las comunas en las que están concentrados, Independencia, Santiago, claro. Central, San Pedro de Atacama, Iquique y Mejillones. Tema de fondo, 5 años tiene que tener apenas una persona acá de residencia para poder votar, cosa que según te han dicho los que no están de acuerdo, no es algo también muy inusual en el mundo, ¿no? Que donde los que votan por su país tienen que ser al menos nacionalizados si son emigrantes o extranjeros o que no nacieron dentro del territorio. Escuchemos a buena voz del Partido Socialista al respecto y abrimos el primer debate en esta mesa ciudadana. Empecemos con Daniel Manuchetti. Ellos quieren transformar a Chile en Chilezuela. Quieren que el debate presidencial de Chile se trate de lo que pasa en el Caribe. No queremos que nuestra política sea de arepa y ron. Queremos que sea con olor a vino tinto y empanada. Estamos convencidos que las autoridades que firmarán nuestros tratados internacionales, que fijarán nuestras políticas migratorias y que hablarán en nombre de nuestro país sean elegidas por ciudadanos chilenos. Pero si consideran que esto es una parrilla para arepas y no un tostador de pan, ¿por qué tienen que elegir al presidente? Pero si gritan los goles de Soteldo, no los de Alexis, ¿por qué van a votar por el presidente? Tampoco digamos que en su país eligieron muy bien. Esto no tiene que ver con xenofobia, esto no tiene que ver con un problema de los extranjeros. El que quiere votar que se nacionalice, este es un tema de soberanía nacional. Muy bien, dos opiniones dentro del PS, el diputado Manuchetti y el senador de Rementería, senador Chaguán. También es de su pero yo quiero señalar que Chile está en un cambio profundo. Miren, en 2040 uno de cada 2 nuevos chilenos va a tener a uno de sus padres extranjeros. Hoy día tenemos un profundo impacto desde el punto de vista de la mayor crisis que vive el país, que es la crisis demográfica. Hoy día nacen 1,2 chilenos por cada mujer que se encuentra en el país, cuando la tasa para mantener los equilibrios demográficos debiera ser 2,1. De hecho, hay 5 regiones del país en que tenemos más fallecidos que nacidos, por ejemplo, la región de Valparaíso. Entonces a mí, quiero decirlo, hacer un contrapunto desde la perspectiva que me parece curioso el cambio de posiciones, porque muchos de los que hoy día están señalando que exigen justamente la nacionalización de Chile fueron los que promovían justamente los procesos migratorios. Entonces quiero señalar lo siguiente: yo soy partidario a lo menos que haya primero obligatoriedad del voto. Y yo promoví una reforma constitucional para los efectos de establecer la obligatoriedad del voto. ¿Que es necesario justamente que tenga multa? Por supuesto, porque de lo contrario tendremos un voto voluntario. Para entender su punto, ¿usted está de acuerdo que voten entonces los extranjeros con 5 años de residencia? Absolutamente. Como ocurre hoy. Sí, absolutamente, porque yo digo que el país está cambiando su fisonomía. Y yo quiero señalar que si una persona reside 5 años en el país, está con voluntad justamente de quedarse en Chile, y en ese contexto, por supuesto, que de tener derecho a sufragio. Cuando hablamos de derechos también hablamos de deberes, y yo creo que también hay un deber de ser parte de los procesos. Mire, Chile se construyó en base a la migración. Yo soy también nieto de migrantes palestinos que llegaron acá a construir el país, y por tanto me parece complejo y curioso los cambios discursivos. Yo creo que efectivamente tiene que haber una migración segura, ordenada y regular. Y aquellas personas que estén 5 años residentes en el país, por supuesto que tendrán derecho, pero también los deberes que de cualquier ciudadano. Diputado Santana, hay las personas que han dicho que hay xenofobia detrás de sus colegas del Partido Socialista respecto a esto. ¿Qué opina usted? O sea, yo en primer lugar, Frei, creo que no le hace bien al sistema político discutir este tipo de aspectos tan importantes para el sistema electoral en un contexto de elecciones, precisamente porque ocurren este tipo de cosas, porque hay mayor estridencia, hay mayor interés por generar relatos que sean rimbombantes en torno a la discusión misma. Y yo quiero ir a la discusión de fondo que creo que es lo que me parece relevante. Juan, completamente de acuerdo contigo. Yo creo que discutir este tema, lamentablemente, a 4 meses o a muy poco de una elección, por supuesto que genera que aquellos que quieran hacer un contrapunto generen relatos que pueden ser
Que fue lo mismo que pasó el año pasado. Así es, y que no debería ser, porque deberíamos tener certeza jurídica. Perdona, Juan. Que son con perspectiva electoral. Ahora bien, yo voy al tema de fondo, que es lo que me parece sustancial de esto. Yo estoy a favor del voto obligatorio, lo hemos señalado en innumerables ocasiones, porque si uno cree en una sociedad en donde existen deberes y derechos, por ejemplo en materia tributaria, pensando de lo necesario que el Estado, la tarea del Estado de recaudar recursos para poder dar respuesta a demandas sociales, uno reconoce una sociedad en donde hay deberes y derechos, el deber de tributar y el derecho a entregar un servicio social como lo es, por ejemplo, la educación, la salud, etcétera, etcétera. Pero el debate que está instalado en esta discusión es que habiendo voto obligatorio, pero no habiendo multa, el voto obligatorio se posterga. Porque pero el debate de fondo es los extranjeros. ¿Usted qué opina al respecto? Pero son los dos temas. Pero voy para allá, Freddy, porque lo que se está discutiendo, el proyecto que se discutió a inicios de esta semana, tiene que ver con la multa tanto para chilenos como para personas que se encuentren regularizadas pero no están nacionalizadas. Y voy al punto. Por supuesto que para los chilenos y chilenas es necesario que exista una multa para que la obligatoriedad del voto sea ejercida como tal. Y en el caso de los extranjeros que, teniendo su situación regularizada en nuestro país, lo que se pone en la mesa es que no hay ninguna nación en el mundo en donde, no exigiéndole la nacionalidad a la persona para poder sufragar, en el caso chileno sí eso ocurre. Y a mí me parece que es una discusión completamente válida. Porque una persona que se encuentra en una situación regular pero que no ha tomado la decisión de nacionalizarse, por ejemplo, tiene derecho a elegir las autoridades nacionales, que en este caso es la elección que tenemos a fin de año con los parlamentarios y parlamentarias y con la elección presidencial. Y esa es la discusión de fondo, ¿no? Entonces a mí me parece que es una discusión legítima, pero que claro, se termina empantanando, digamos, con otras variantes cuando se discute en medio de una elección presidencial. Mire lo cruzado que está el diálogo, diputada Serrano. Mire lo que es este siguiente titular, donde según Cooperativa la izquierda y la derecha se imputan en consecuencia en debate del voto migrante. La diputada Alejandra Plasencia de su partido, ¿no?, llamó a la oposición a sincerar la instrumentalización del sufragio obligatorio para que la hora se está discutiendo la multa, ¿no?, por el que se está discutiendo la multa. Y el presidente de la Cámara, José Miguel Castro de Renovación Nacional, acusó que el gobierno no quiere más democracia y está apostando a los electores duros de su sector. Y las tesis, perdón Daniel, las tesis que hay detrás de esto, Freddy, que es bueno sincerarlo también, es que yo creo que desde la izquierda se piensa que si hay una multa ejercida para el voto obligatorio de personas extranjeras no nacionalizadas, ese segmento de la población va a beneficiar a la derecha. Perfecto. Y por otra parte se piensa exactamente lo contrario. Ese es el tema de fondo. Es que yo teniendo estas premisas, está bueno el tema que trajo, diputada, ¿eh? Es que yo creo que el debate exclusivamente es de fondo y creo que se ensucia muchas veces cuando lo estamos discutiendo 4 meses antes. Y eso pasó finalmente el año pasado, está pasando ahora, y hay imputaciones de lado y lado. De hecho, a nosotros nos han acusado de instrumentalizar este proyecto de ley a través de, primero, de decirnos y diciendo, bueno, ustedes no quieren finalmente que este proyecto de ley avance porque finalmente ustedes promovían la migración. Entonces ahora no quieren finalmente tener un costo electoral por parte de esto. Y por otra parte también desde nuestro sector, y yo creo que también es importante poder identificarlo, hay también un desapego al voto migrante, sobre todo en lo que ha pasado en las últimas elecciones. Por ejemplo, el caso de Santiago, el caso de Estación Central, o sea, yo creo que también hay cierta distancia y los cálculos se van sacando de lado y lado. A mí, ¿qué es lo que me incomoda de esta discusión? Es que finalmente a nosotros se nos a nosotros se nos culpe de instrumentalizar esta discusión, cuando yo creo que la instrumentalización incluso viene de quienes hoy día votaron a favor de este proyecto. Pero usted porque está de acuerdo, proyecto está mal concebido. Diputada, de hecho, no debiese ser a través. ¿O no está de acuerdo con que voten los residentes de 5 años? Yo creo que, y sobre todo cuando se hace un análisis en materia de derecho comparado, que ha sido lo que ha versado dentro de la Cámara, que solamente tenemos 5 años, yo creo que hoy día es importante poder regularlo. Y creo que en ese sentido me interesaría mucho más que aquellos migrantes pudiesen votar en las elecciones locales, mientras que para las nacionales no lo pongamos solamente el requisito a través de la multa, sino que también con la importancia de nacionalizarse. Yo creo que eso es parte también de una discusión que tenemos que dar en el fondo, porque muchas veces se está ocupando en estos momentos a la comunidad migrante. Y yo quiero decirlo, porque muchas veces se dice, bueno, ya, ahora ampliemos la democracia, pero todos los días nosotros estamos viviendo con proyectos de acuerdos de resolución de la Cámara, con proyectos de resolución que dicen, bueno, acá finalmente a los migrantes abrámosla a través de mayores democracias, pero que no se atiendan en un consultorio, que no se atiendan en una escuela pública, porque los queremos fuera. Entonces es bastante incongruente. Es que hay que ver
planteen esos temas. Yo creo que Pero con muchos votos también de Chile vamos sí, pero a favor, y por lo eso es menos muy nosotros, lamentable. déjame contarte un poco la Sí. historia, Daniela y Juan y Freddy, por lo menos la historia de la legislación. A mí me tocó empujar la primera ley en los gobiernos democráticos. Recordar que antes teníamos un concepto de una normas migrantes que estaban basadas en los conceptos de seguridad nacional, que eran de un decreto Sí. del año 75. En definitiva, se requería efectivamente avanzar en una legislación que permitiera justamente establecer el camino a una migración segura, ordenada y regular. Estuvimos trabajando durante muchísimo tiempo con la Iglesia y con el subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, durante el primer gobierno del presidente Piñera, para que efectivamente esto se pudiera ordenar. Logramos finalmente que se presentara al término del gobierno del presidente Piñera, primer mandato, un primer proyecto. Y luego en el segundo mandato del presidente Piñera logramos justamente sacarlo adelante. Y también durante el gobierno de la presidenta Bachelet algo de empuje también se logró en esta materia. Por tanto, es una materia en la que no hubo acuerdo en todos los gobiernos democráticos desde el 90 hasta el gobierno del presidente Piñera. Eso es lo primero. Lo segundo, cuando hablamos de los migrantes, ojo, porque yo creo que efectivamente tienen derechos y tienen deberes, sobre todo si están en Chile hace 5 años, tienen residencia y quieren establecerse. Y por tanto me parece complejo cuando se hacen cálculos políticos respecto a cuáles deben ser sus derechos. Pero acá quiero hacer un contrapunto para que no sea monólogo. Muy importante. Lo que pasa es que yo he hecho una denuncia hace 2 años de 20.000 niños chilenos. 20.000 niños chilenos que han salido irregularmente del país, camino por el Darién a Estados Unidos. Entonces cuando yo hago esta denuncia, y acá quiero hacer el contrapunto, me dice, no, es que no son chilenos, son chilenos. Nacieron en Chile, son hijos de matrimonios mixtos o de migrantes haitianos. Entonces dice, no, por el color de la piel no son chilenos. No quiero señalar que Daniela ni Juan planteen el tema. Entonces estoy planteando un tema... Pero ¿quién dice eso? Eso no está en ley, eso. Pero eso no plantean. Yo este tema lo denuncié ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado de Chile, porque acá 20.000 niños chilenos han salido. 20.000 niños chilenos han salido. Y a mí me parece que por el hecho de nacer en Chile, tienen todos los derechos y el Estado tiene todos los deberes respecto de resguardar sus derechos. Y acá pareciera no importarle a nadie. Sí, hemos hecho 5 conferencias de prensa, hemos conseguido... Estamos hablando de votación, esos niños tienen que llegar a los 18 años para votar. Estamos hablando de que un chileno, de un niño, hijo de un migrante, que nace en Chile, tiene los mismos derechos. Tenemos que seguir... Pareciera que... Solo un corcho, Freddy, solo un corcho, perdón. Pero una persona que se encuentra en nuestro país, que tiene 5 años y que por lo tanto está regularizada su situación, yo también creo que tiene todos los derechos y todos los deberes. Lo que está en discusión, en este caso puntual, es la posibilidad de sufragar, la posibilidad de votar en elecciones de carácter nacional. Y ahí, en relación a tomando lo que decía Daniela, si es que uno hace una evaluación con la experiencia comparada en otros países, lo que dice relación en prácticamente todo el mundo es que las personas que votan en elecciones nacionales, parlamentarias y nacionales, presidenciales, son personas que están nacionalizadas. Y esa exigencia en nuestro país no existe. Y esa es la discusión que hay que tomar una de posición. En otros países que los 5 años son de 15 años. Lo que yo coincido con ustedes en un tema, vamos es que este tema no se puede discutir a 4 meses de una elección. Espérate, ¿por qué apagaron la luz? No apagaron la luz. Oye, pero sigamos entonces con su carta, por senador. Usted que tenía la palabra. Vamos. Porque es un tema también muy, muy importante que sigue sacudiendo la opinión pública. Ya no sé cómo decirle a este caballero. Veamos, tiene más nombres que Pinochet este gallo. Osmar Ferrera, así se conocía al momento en que fue liberado, ¿no? Pero después supimos que este señor venezolano, ¿no? Carlos, no sabes si se llamaba Carlos Alberto o Alberto Carlos, el apellido era Mejías, según se ha sabido en estas últimas horas. Fiscalía y el ministro Cordero confirman otro error en nombre del sicario, el sicario del rey de Meix, ¿no? Así está sindicado, o por lo menos imputado al momento de haber sido liberado, y ahí ya se le cambió el nombre completo a Carlos Alberto Mejía Hernández, que no era el nombre, porque el nombre verdadero, según la Fiscalía ahora, es Alberto Carlos Mejía. No es Carlos Alberto, sino que Alberto Carlos. Por eso digo que ya falta que se llame Daniel López nomás y la hacemos completa aquí. Y además, según también lo que se ha sabido, el último rastro luego que fue dejado en libertad fue por ahí por el barrio Franklin, donde se pudo ver en cámara acompañado por otro sujeto, y de ahí en adelante el que ahora ya sabemos que se llama Alberto Carlos Mejía Hernández, se le perdió el paradero.
Senador, tiene mucha arista este caso. Mucha arista. reflexión. Primero, dice relación con el ilícito, con el tipo penal. Hace más de 10 años presenté el primer proyecto para sancionar el sicariato. Y no tuvo urgencia legislativa. Veíamos y precavíamos que efectivamente se iba a instalar en nuestro país, como cuando uno hace un análisis criminológico en el resto de los países, efectivamente esta figura había Disculpe, derecho. senador, ahí está saliendo, sí. ese es un video que se conocieron ahora de cómo fue dejado en libertad, saliendo ahí acompañado de otros 2 sujetos. Sí. No salió corriendo. Sin ninguna salió preocupación, sin ninguna preocupación. Tipo 8 de la noche, Bueno. ya, y de ahora Gendarmería dice que no le llegó realmente el comunicado como debería ser. Se echan la culpa unos con otros. Lo concreto es que este sicario o posible sicario, ¿no? Hasta el momento Sí. no está juzgado. Sí. Se salió con todos los permisos por la puerta ancha, ¿no? Sí. Bueno, eso es lo del sistema complejo. judicial. Entonces, primero era el tipo penal, segundo, este caso en particular. A mí me parece muy complejo que finalmente, después de la audiencia y escuchando finalmente lo que se resolvió justamente en esa audiencia, es que los 13 imputados iban a quedar en prisión preventiva y vemos cómo finalmente sale. Acá hay que investigar primero si es que hay eventualmente corrupción, finalmente si se comunicó adecuadamente esa resolución judicial, y tercero, por supuesto, adoptar todas las medidas para que esta persona vuelva atrás la reja hasta que finalmente se avance en el proceso judicial y se termine su culpabilidad o no. Pero en ese contexto creemos que acá la percepción ciudadana desde el punto de vista de la impunidad y también esto se da en medio, además, donde el crimen organizado, y particularmente eventualmente el Tren de Aragua, está siendo protagonista en esta última semana. Hemos visto la situación en las Fuerzas Armadas, particularmente en el Ejército y también en la Fuerza Aérea. Y también eventualmente hay casos en Carabineros y la PDI. Por tanto, este es un tema que reviste la mayor importancia, que se tiene que actuar de manera drástica para los efectos de generar certezas jurídicas y, por supuesto, el temor que existe hoy día de que el crimen organizado esté permeando las instituciones del Estado es muy dramático. Los países lo que hacen finalmente han ido evolucionando. El narcotráfico pasó de ser una acción logística donde había 1 o 2 personas a una conquista del territorio y luego una acción para permear el Estado. Y lo que no podemos permitir es que acá se esté permeando poderes del Estado. Y este es el tema que es de fondo. Veamos lo que declaró la jueza, ¿no? La jueza del 8º juzgado de garantía, ¿no? Que señaló entonces que firmó esta orden de liberación de sicarios. Soy inocente, no hubo dolo ni corrupción en el Poder Judicial, señala Irene Rodríguez. Dice que ella decretó la prisión preventiva de los 3 imputados y que esto se remitió a Gendarmería, y por otro lado Gendarmería dice que no le llegó nunca la orden, en fin, y ahí estamos, ¿no? Diputada. Sí, yo creo que es un tema claramente complejo y en eso también hay que tomar responsabilidad de Estado. Yo he escuchado ya muchos titulares de incluso levantar una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, donde principalmente la responsabilidad que recaería en él es la de Gendarmería. Pero Gendarmería también se defiende diciendo, bueno, que nosotros acá ejecutamos lo que dice el Poder Judicial. Y si uno va también a la ley orgánica que crea Gendarmería, dice que específicamente ellos no pueden cuestionar las decisiones del Poder Judicial. Hoy día necesitamos también poner mayores certeza en que haya una investigación principalmente a esta jueza y específicamente poder esclarecer cronológicamente cada uno de los hechos para también que en esta misma declaración se le tome a Gendarmería de por qué actuaron tan rápidamente. Son cuestiones de minutos, que incluso uno podría decir, bueno, Gendarmería muchas veces también no actúa en los momentos que se deben, pero en esto también se ha hecho una cronología de rápidamente esta liberación del imputado. Entonces, yo creo que en ese sentido hay que ser muy responsable en finalmente cuáles son las responsabilidades que tiene cada una de las instituciones. Y por otra parte también, y una de las cuestiones que siempre uno dice, bueno, la vieja confiable, cuando se llama muchas veces a que rápidamente reunamos al COSENA, o sea, acá realmente lo que ha pasado es que hay una descoordinación por parte de los poderes del Estado, que hay una responsabilidad de Estado y por tanto llegar y decir llamemos al COSENA cuando no nos estamos haciendo responsables incluso de mayor inversión y de también poder modernizar la manera en que tiene este flujo en cuanto a Gendarmería, el rol de la Fiscalía, yo creo que son cuestiones de titulares y que lamentablemente en 2 semanas más quizás este tema ya pasó a ser una noticia pasada. Daniela, y no nos estamos haciendo pero cargo. el caso de llamado al COSENA se debía fundamentalmente a la situación
de las Fuerzas Armadas, particularmente, y yo creo que es particularmente grave que en el Ejército y en la Fuerza Aérea, casi de manera simultánea o bien en el tiempo, se den situaciones de tráfico ketamina. Tráfico. Sí, o sea, me parece, pero habían diputados que también estaban atravesando esta línea y decía, bueno, y ahora tenemos la situación del sicario, ya, llamemos al COSENA. Oye, déjame leerte algo, Juan, antes que dice el ministro Jaime Gajardo, ¿no? El ministro de Justicia, enfatizó en Cooperativa que la institución penitenciaria, o sea, Gendarmería, que depende de su cartera, no puede estar cuestionando las órdenes judiciales, y la acata. Opinó que los superiores de esta institución, de la jueza que aprobó la excarcelación, que es apodada la Tuto, según esta nota de Cooperativa, por dormirse en las audiencias, deben hacer la evaluación de su desempeño. O sea, según el ministro, es culpa a Gendarmería, y dice que aquí la responsabilidad entonces está en la jueza, que ahí la vemos en pantalla, que es apodada la Tuto, porque se dormiría en las audiencias, según esta nota, y los superiores de ella. Sí, Freddy, mira, es que estos temas son extremadamente delicados, y por lo mismo yo creo que hay que ser sumamente cauteloso a la hora de hacer un juicio y, por ejemplo, establecer culpabilidad en el ministro de Justicia. Yo creo que acá la principal preocupación que debe tener el país, sin lugar a dudas, es que haya una penetración de las instituciones públicas por parte del narcotráfico. Y yo creo que acá, visto la situación en el cómo se ha dado, o hay una desprolijidad administrativa o hay derechamente una evidencia de corrupción. Y por eso es importante que la investigación finalmente devele aquello, para ver de qué manera, digamos, esta situación, es decir, la salida de una persona que era parte del Tren de Aragua sin medida cautelar, eso quiere decir que a lo mejor salió del país, no lo sabemos, y por lo tanto una situación de extrema gravedad. Y a mí me parece, Freddy, también que esto hace aún más necesario que se avancen en cuestiones como, por ejemplo, el proyecto de ley de inteligencia económica, que lleva más de 2 años durmiendo en la Cámara de Diputados, que entre otras cosas establece lo que hemos planteado tantas veces, que ahora se ha incluso caricaturizado, que tiene que ver con el levantamiento bancario, para saber y conocer finalmente cuál es el vínculo que pudiese existir, por ejemplo, entre funcionarios de Gendarmería o entre una jueza del Poder Judicial con una banda de narcotraficantes. Eso es lo que permite hacer realmente un seguimiento y poder detectar si es que existen anomalías e irregularidades en los poderes del Estado. Así es. Bueno, ojalá aprendamos de este caso, porque hemos tenido muchos casos que nos han provocado una indignación viable, ¿no? Lo que es claro y evidente es que se requiere reforzar el sistema de inteligencia en el país. Por supuesto, la inteligencia económica también se requiere reforzar. Creemos que es muy importante seguir la ruta del dinero, y en ese contexto, por supuesto, que cuando hay penetración, particularmente del Tren de Aragua o del crimen organizado en los países, estos temas llegan para quedarse, y por eso hay que tomar todas las prevenciones. Por eso nosotros alertamos respecto de la situación dramática que el Banco Estado estaba entregando justamente cuentas corrientes a aquellas personas que estaban recién empadronadas. O sea, migrantes empadronados, que es distinto a residentes, para distinguirlo de la discusión anterior, empadronadas. Y eso habla de que efectivamente las personas no tenían documentos de identidad otorgados por nuestro país, pero ya tenían cuentas corrientes. Entonces, el blanqueo de capitales que pudiera darse por esa vía era muy complejo. Nosotros lo alertamos en su momento, y logramos que en el Senado esa norma no lograra pasar la valla del mismo proyecto que ustedes están tramitando en el segundo trámite. Es que, tomando también lo que dice Juan, nosotros también hemos tenido el debate donde muchas veces se ha hecho caricatura del levantamiento del secreto bancario. Y yo creo que una de las medidas también, porque acá lo que se ha dicho en la opinión pública de que podría haber estado mojado parte del Poder Judicial. ¿Y de qué manera nosotros lo verificamos? Y yo creo que más de las recetas de siempre, de levantar estas acusaciones constitucionales que muchas veces se pierden, un compromiso legislativo real del Congreso, yo creo que sería levantar el secreto bancario y que nos pongamos de acuerdo entre ambas cámaras. Para que la gente sí lo entienda, y esto es bueno, porque no se tienen que hacer caricaturas en temas tan importantes, yo coincido en aquello, pero hoy día básicamente la solicitud de levantamiento del secreto bancario demora prácticamente 48 horas. Eso es lo que hoy día demora. ¿Ah? No, eso es el promedio. Entonces quiero decirle que cuando hay un juez de garantía y cuando hay un requerimiento de la Fiscalía, prácticamente hoy día hay levantamiento inmediato del secreto bancario. Entonces,
Hay que buscar los instrumentos y hay que buscar los instrumentos que resguarden justamente... Senador, el problema que abogados que hemos entrevistado acá, ¿no? Respecto de flexibilizar el secreto bancario, porque se puede levantar como usted dice, pero no estamos a estándares OCDE para realmente perseguir el dinero del narcotráfico, es que la única manera de levantar un secreto bancario es a través que un juez determinado lo diga, pero para que el juez lo diga hay que tener pruebas, pero para tener pruebas hay que levantar el secreto bancario. Entonces, de repente se topan los abogados. Hay que buscar las fórmulas que sean las más adecuadas, pero acá salida, ¿no? Lo más importante en Chile es evitar la penetración del crimen organizado y hay que adoptar todas las medidas que sean necesarias. Y esto también hay que aclararlo, no tiene que ver con que a las personas que no están viendo en la casa le van a empezar a revisar cuál es el movimiento de su cuenta RUT. Lo que finalmente busca el proyecto es detectar que en aquellos casos en donde no existen ingresos justificados, si es que hay un depósito permanente cada 3 meses o cada 2 semanas de 40 millones de pesos, de 10 millones de pesos, de 50 millones de pesos, y es un monto que no está justificado por la actividad que desarrolla esa persona, naturalmente hay una anomalía. Y ver cómo está funcionando también las instituciones. La unidad de análisis financiero, según un reportaje de CIPER, habían saltado varias vallas, ¿no? Sobre todo en la determinación de ciertos dineros que entraban en conjunto con algunos bancos, ¿no? Ese análisis de CIPER es muy interesante también dentro de este contexto que estamos conversando, ¿eh? de lo que ha sido, ¿no? Seguimos con la siguiente carta porque la reflexión, señora, señor, continúa en su casa. Diputado Santana, es la suya. No me diga que decidió por quién va a votar. Y aquí, Qué bueno, y aquí sí que hay titular, ¿ah? Esto sea. Les quiero decir que Doña Evelyn. Diputado. Mi candidata. Mire, yo pudiese... Se llegó a atragantar con el chiste de diputado. Yo pudiese quizá hacer de este espacio una crítica profunda a Evelyn Matei. Nosotros tuvimos una primaria que, a juicio nuestro, en el contexto de hoy, fue bien exitosa. Votó más de 1.300.000 personas. El sector del frente no tuvieron la capacidad de desarrollar una primaria. Estamos trabajando para ir en una lista única. En el sector del frente ya anunciaron que lamentablemente para ello, van a ir en 2 listas. Pero yo quisiera centrarme en algo en donde yo voy a destacar algo que dijo Evelyn Matei. Y es que cuando el presidente norteamericano Donald Trump hace un anuncio de aumentos en los aranceles, particularmente en el caso chileno, pasó del 10% al 50% en el caso del cobre, Evelyn Matei puso a disposición su equipo económico para trabajar con el gobierno en lo que respecta a la relación con el país al cual hago mención, y particularmente el vínculo y el diálogo necesario que va a sostener el gobierno durante todo este tiempo para poder abordar esta situación de los aumentos arancelarios. Y ninguno de los otros candidatos de oposición, aquellos que se llaman patriotas, hizo mención alguna de lo preocupante que es para nuestro país, para la exportación del cobre particularmente, el anuncio arancelario que ha hecho Donald Trump. Muy por el contrario, hubo parlamentarios que justificaron esta medida, y a mí me parece, Frei, totalmente contradictorio, toda vez que cuando en el año 2022 el presidente Boric presenta una reforma tributaria que iba a tocar los intereses principales del 3% con mayor ingreso en nuestro país, que iba a hacer una modificación en el impuesto a la renta, que iba a agregar un impuesto al patrimonio, que iba a buscar mecanismos para eliminar las vías y los caminos de evasión y de elusión en nuestro país, todos lamentablemente aparecieron públicamente diciendo que estaban en contra de esa reforma tributaria, que le iba a hacer mal al país. Sin embargo, cuando otro país, en este caso Estados Unidos, hace un anuncio de aumento arancelario que va a perjudicar no a la actividad en su completa expresión, sino que principalmente estas crisis terminan perjudicando a los trabajadores y trabajadoras de esas actividades. Me parece que es totalmente contradictorio que aquellos que se llaman hoy día patriotas defiendan una reforma tributaria cuando aumenta los aranceles en otros países y perjudica a nuestro país, pero sin embargo cuando nuestro país quiere llevar adelante una reforma tributaria se oponen completamente. Eso no es patriotismo, eso es ser servil al gobierno de Estados Unidos. Completamente. Vaya un punto a favor a Evelyn Matei dentro de un momento muy complicado que está viviendo también, senador, si creo que usted se refiere también a eso, porque la propia candidata de Chile Vamos, ¿no?, de la UDI, denunció una campaña, dice entre comillas, asquerosa en contra de su persona. Dice, veamos un momento en que lo indica y lo conversamos en el póker político. Mira, en la medida que dejen de decir que yo tengo Alzheimer, porque eso es lo que vienen diciendo grupos de ellos, ¿no es cierto? De esa derecha, ¿no? De esa derecha, o sea... O de republicano en particular. Bueno, la verdad es que hay una investigación hecha por El Mostrador, donde se ve una campaña en mi contra que es asquerosa, de verdad asquerosa, porque alteran videos míos,
Cuando yo muchas veces hablo con pero ellos lo alargan a 10, 15 segundos, entonces pareciera que yo estoy vacilando o que tengo Alzheimer, como lo han dicho ya en forma específica. Yo tengo la impresión que en la medida que eso ya se ha ido despejando y que todo el mundo sabe quiénes son los que están detrás, va a ser distinto lo que venga en adelante. Bueno, y ante esto reaccionó Kast, ¿no? Y señaló lo siguiente respondiendo a las declaraciones de Belén Matei. Descartó entonces campaña contra la bandera de Chile Vamos desde republicanos, ¿no? Nuestros militantes, dice él, son respetuosos y responsables. La candidata Belén Matei había acusado, como vimos en el video, la difusión en redes sociales de videos modificados. No nos hacemos cargo de eso, respondió José Antonio Kast. Senador Chaguán. Bueno, este es un tema que denunciamos en este mismo programa la semana recién pasada, luego vino todo el fenómeno mediático y donde efectivamente acá hay una campaña sistemática, organizada y con recursos que busca desacreditar justamente a nuestra candidata presidencial Belén Matei, mostrándola acabada, mostrándola sin capacidades y básicamente incluso este es uno de los videos atribuyendo el video más conocido donde absolutamente salía ahí olvidado de algo, lo ponen ahí, ¿no? Incluido atribuirle que tiene una condición de tener Alzheimer, cuestión que es absolutamente falso. Entonces yo lo que quiero señalar es que acá hay una campaña sistemática para los efectos de golpear a nuestra candidata presidencial. Nosotros vamos a presentar una querella criminal el próximo día lunes. Hemos estado preparando durante todos estos días justamente todos los antecedentes. ¿Quiénes son nosotros de senadores? La bancada de senadores de Renovación Nacional. Vamos a presentar esta querella, la vamos a presentar directamente ante el Ministerio Público, ante el Fiscal Nacional, para los efectos de poder generar una investigación. Sabemos cuáles son las cuentas que están usando y abusando de aquello, que son muchas las mismas cuentas que durante el periodo del paréntesis constitucional estuvieron justamente apuntando a la figura de Javier Macaya y la mía. O sea, estamos hablando que esto es un modus operandi. Y por eso es tan importante que acá vayamos a esclarecer la responsabilidad. Yo no quiero tampoco dejar pasar lo que ha señalado Juan en términos de que lo que corresponde cuando hay una situación dramática como el uso de sobretasas de aranceles, acá lo que corresponde es que todos los chilenos nos pongamos justamente detrás del gobierno para los efectos de una adecuada negociación y que esto no termine dañando a los trabajadores chilenos. Perfecto. Teniendo en consideración que parte importante del PIB está dado justamente por el modelo exportador y segundo, una cantidad muy importante de los empleos que se generan en Chile se generan justamente por ese modelo. Por tanto, somos el principal vendedor de cobre a Estados Unidos. Absolutamente. Daniela, primero hablemos de la campaña que se está viviendo, ¿no? De parte de Belén Matei y la respuesta que le da Kast. No es la primera campaña que nosotros enfrentamos que sea sistemática por parte de este sector bastante antidemocrático. O sea, nosotros lo vivimos todos los días. Todos los días tenemos estas páginas que tienen bots, que son pagadas, que tienen también toda una matriz comunicacional. O sea, hace unas pocas semanas atrás nosotros vivimos también como partido y principalmente la bancada del Partido Comunista en la Cámara, acusaciones bastante graves por parte de este sector, que nosotros seríamos los responsables de haber generado casi un golpe de Estado del año 2019. O sea, son campañas sistemáticas que a mí en buena hora me parece que la derecha también, y en particular como Chile Vamos, se hagan cargo de que son socios que en estos momentos que son muy problemáticos, en particular para la democracia y también para la convivencia que vamos a tener hasta de un tiempo a esta parte para más adelante. Ahora, lo que sí me parece bastante complejo es que ya tiene un ataque sistemático también a su candidata, no pudieron llegar a primaria. Entonces, ¿qué viene ahora para adelante? ¿Van a venir pactos por omisión? ¿Cómo van a poder constituir una lista parlamentaria? Porque no pudieron levantar una primaria y en eso también hubo distintas personas, entre esos tú, que te pusiste a disposición también de poder competir, pero lamentablemente hubo un sector que está capturando a la derecha y la está capturando a través del debate del odio, de la incitación, y que finalmente no les permitió llegar a un acuerdo democrático medidos por urna. Y ahora, lamentablemente, vuelven a tener también, lamentablemente para ustedes, vuelven a tener también una iniciativa de levantar una lista parlamentaria excluyéndolo a ustedes. Entonces, ¿de qué manera en estos momentos también la derecha, con todos los avances que en algún momento se reconoció de reconocer también
que existió un golpe de Estado, reconocer que existieron violaciones sistemáticas de los derechos humanos, pero van a retroceder para darle en el gusto electoral a este sector. Esa es mi pregunta, porque realmente se ve bastante desordenado. Senador, respecto a lo que dice la diputada, y también recordar lo que dijo esta mañana en Radio Cooperativa Nicolás Monker, expresidente de su partido, a raíz de esta disputa de... Ministro, ¿no? ¿Cristiano o Nicolás? No, Cristian. Cristian. Fue expresidente de su partido, Cristian. Y dice que a raíz de esto, ¿no?, de lo que acabamos de ver, se complejiza, ¿no?, una convivencia. Si es que, por ejemplo, Kast pasa a segunda vuelta o Evelyn Matei pasa a segunda vuelta, ¿no? Absolutamente. Porque esta primaria de oposición llega hasta noviembre. Obviamente nosotros planteamos que acá era útil tener una primaria amplia, porque fueran los electores de las distintas oposiciones las que pudieran resolver un candidato único. Aquellos que estuvimos justamente dando la lucha para que eso ocurriera. Finalmente no logramos que se impusiera el criterio. Y segundo, que nosotros hemos planteado que una lista parlamentaria única o un pacto por omisión era una fórmula que permitía generar eficiencia respecto del resultado electoral. A diferencia de lo que está haciendo la izquierda, que está finalmente haciendo los esfuerzos para ir en una lista única y que corremos el riesgo justamente de perder las mayorías en la Cámara y en el Senado, es que nosotros hacemos un nuevo llamado a la responsabilidad. Y eso implica efectivamente entender que el país que soñamos no se construye desde las trincheras ideológicas de corto plazo, se construyen construyendo proyectos colectivos de mediano y largo plazo que permitan justamente alinear al Ejecutivo con el Legislativo y finalmente lograr enfrentar los grandes desafíos que tiene el país. Y por supuesto, cuando vemos campañas sistemáticas de incitación o campañas sistemáticas que buscan generar la pequeña diferencia o que generan campañas de fake news, por supuesto que el clima se enrarece. Y ese es un tema que tendremos que enfrentar, y por supuesto que la gobernabilidad que esperamos ostente o lidere Evelyn Matei nos permita justamente liderar en esa dirección, pero por supuesto que eso implica también un cambio de actitud de aquellos sectores de la derecha alternativa, populista, que sin lugar a dudas le hacen mal al país. Y esto, Francisco, Freddy y Daniela, igual devela la necesidad que existe de que exista un rayado de cancha en esta materia, en el tono del debate y en la forma. ¿Y por qué lo digo? Porque, claro, acá estamos hablando de bots, estamos hablando de una estrategia, como tú lo has señalado, en redes sociales contra la candidata Evelyn Matei, pero también hemos visto juicios bastante destemplados por parte de algunas personas que incluso son candidatos presidenciales, y me refiero particularmente al caso de Johannes Kaiser, que ha hecho apología a el quiebre institucional que hubo en nuestro país en circunstancias que eso perfectamente, yo se lo dije al presidente de la Cámara la semana pasada, pudiese ser incluso motivo para invocar la misma norma con la que se determinaron 15 años de prisión para Héctor Yaitul, que es una norma que está contemplada en la Ley de Seguridad Interior del Estado y que dice relación con hacer apología a través de doctrinas que finalmente utilicen otros caminos, no los democráticos, para poder hacer y llevar adelante reformas económicas, sociales y políticas. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando este tono en el debate se empieza a instalar no solamente por parte de seguidores, sino que también por los propios candidatos presidenciales. Ahora, yo soy querellante en contra de Héctor Yaitul y por tanto coincido en que hay que ser muy cuidadosos respecto de los tonos, sobre todo aquellos que tienen liderazgo político, pero yo porque imponen una cadencia del debate que es muy compleja. Vuelvo a insistir en el punto, esto ha sido sistemático incluso desde que ellos ingresan también con un voto electoral bastante importante, pueden constituir una bancada del Partido Republicano, después viene todas sus variantes que ya conocemos en distintos partidos que muchas veces también no son muy representativos y tienen distintos nombres, eso sucede dentro de la política. Pero esto ha sido tan sistemático que ustedes muchas veces lo han tratado de no ser la verdadera derecha. Y también, incluso en el acuerdo institucional que conseguimos para el segundo proceso constitucional, ellos se restaron. O sea, no estamos hablando de un comportamiento que vas a cambiar durante estos meses previo a las elecciones. Entonces, desde ahí mi pregunta, ¿de qué manera ustedes reponen esta fisura que yo creo que ya habla de dos proyectos políticos bastante distintos, o al menos
un juego de piernas que ya no debiese de suceder. Bueno, yo estoy de acuerdo que el proyecto político nuestro es un proyecto político completamente distinto, un proyecto político que busca justamente a través del diálogo, de los acuerdos, porque eso es la política. Que pretenda que la política es una trinchera ideológica a corto plazo y se trata de disparar al adversario, están equivocados. Mira, si yo te pregunto básicamente cómo ha sido la votación de los parlamentarios del Partido Republicano, por ejemplo, en la agenda de seguridad pública, la ley Naín Retamal, entre otras. Prácticamente o no tienen proyectos aprobados, algunos o muy pocos del Partido Republicano. Los que han hecho motor en la propuesta en materia de seguridad pública ha sido justamente Chile Vamos, que ha logrado dialogar, que ha logrado generar justamente nueva legislación. La ley Naín Retamal se hizo con el voto en contra de diputados del Partido Republicano. Y yo podría seguir dando ejemplos respecto a esta materia. Por tanto, acá se requiere efectivamente que la política esté al servicio de las personas. Y si pasa acá a segunda vuelta, ¿tú estarías entusiasmada en darle el apoyo? Yo te lo pregunto. Buena pregunta, y yo espero que ese escenario no se dé. ¿Usted está de acuerdo con Monker entonces? ¿No? Absolutamente. Se complejiza mucho. Absolutamente se complejiza. Una sobre todo si tenemos este clima, imagínate. Es complejo. Y además Freddy, porque el ataque en este caso en particular es contra una de las mujeres candidatas. Y yo creo que esa condición tampoco hay que omitirla completamente. Y proviene de un sector que permanentemente ha estado cuestionando la participación de las mujeres en política, los derechos de las mujeres a nivel civil, y por lo tanto yo creo que eso hace doblemente necesario advertir que debe existir un rayado de cancha en esta materia. Lo más responsable de lo que usted hace, puede ser senador, ¿no? Y acudir a la justicia frente a estos casos para que se haga realmente una señal respecto de estos casos. Y hay que establecer quién financia estas campañas. Exacto. Porque, a ver, a mí me parece que acá estamos, vuelvo a insistir, a una campaña sistemática, planificada y financiada. Me gustaría saber quiénes son los que financian estas campañas que dañan finalmente el clima político del país. Pancho Malo se trasladó a las redes sociales porque Pancho Malo también era una iniciativa de similares características y que alguien la financiaba. O sea, Pancho Malo no llegaba afuera del Congreso Nacional, del ex Congreso, con una cantidad importante de gente. Acabó el tiempo. Quiero agradecerle a Santana por haber venido. No me diga que me tiene otro libro. Otro libro, mira. Este fue, me tocó editar. Oiga, muy bien comentado el libro que la semana pasada. Se agradece. Mucho estudio ahí. A ver, gobernanza anticipatoria. Yo además soy magíster en perspectiva estratégica. ¿Ya? Es cómo logramos construir una institucionalidad que logre soñar el país para los próximos 20, 30 años. El primer país que dio una señal en este sentido fue Finlandia, que creó la Comisión de Desafíos del Futuro. Nosotros constituimos la Comisión de Desafíos del Futuro primero en la Cámara de Diputados, luego en el Senado, y que se iba a elegir como un espacio institucional para generar diálogo social entre las fuerzas de trabajadores, las fuerzas de los gremios, la sociedad civil y los tomadores de decisiones, pensando en cómo construimos un país de largo plazo. Ahora que el proyecto, mira, yo termino mi ciclo parlamentario en marzo. Voy a ser el parlamentario con más leyes aprobadas en la historia del país, pero el que quiero que sea mi legado es el Consejo Prospectivo, que está a punto de salir el día lunes. Lo despachamos de la Comisión de Desafíos del Futuro a Sala, que va a estar liderado por el presidente de la República, integrado por los expresidentes, por la Academia de Ciencias, por las universidades, por los gobiernos regionales, para construir un proyecto colectivo de largo plazo para Chile, que es lo que... Algunos esperan que siga aportando al país con libros como este y estudios como este, pero otros dicen en su partido que podría ser diputado. Hacer la gran Carlos Bianchi, ¿no? De pasar del Senado a la Cámara de Diputados, ¿no? Respecto, imagínense lo que dice acá, lo que dice el de Clinic, que RN avanza en conformar la lista parlamentaria, incluye a Maleo Olivarí como candidata a diputada y deja en duda si llevará a Francisco Chaguán. No, hasta ahora yo he señalado, tal como señala esa misma nota, yo he señalado que hasta ahora no. Hay que ver si hay otro Chaguán para el Senado, como el ejemplo de Bianchi. Le faltó un delfín ahí, entonces. Por ejemplo de Bianchi. Daniela, muchas gracias por haber estado acá. Muchas gracias a ustedes también, y bueno, esperamos que les guste el programa a todos y los temas estuvieron bastante interesantes. Estuvo bien, estuvo todo muy justo en el tiempo. Y de hecho me llamó la atención también tanto acuerdo. Yo creo que Pancho debiese dejar de insistir en ese sector.
No. Si todos apoyamos a Elin Matei, estaría feliz. No, mira, yo creo que quien da mayores garantías también de participación Bueno, si quien logramos armó una primaria es Janes Jara. Si logramos esa reflexión ciudadana, hemos cumplido con el póker político. Senador Chaguán también, gracias por haber venido. Gracias, diputado. Muchas gracias, Freddy. Gracias, diputada Serrano. Gracias también por la sintonía y por ser parte de esta comunidad del pensamiento. Nos encontramos nuevamente el sentido común, el lunes. Freddy, el sentido común. El menos común de los sentidos. Hasta el lunes. Pasó un buen fin de semana. Chao, chao.